Cáncer, ¿cómo estás? Un abrazo, un gusto saludarte. ¿Qué tenemos para ti del 26 de marzo al 1 de abril? Tú vas a hablar de la visita de dos personas importantes. Son personas que quizá tienen un tipo de interés por ti. Hablarás sobre un hombre blanco, quienes sean mujeres, pero también vas a hablar por una persona de tez pálida y en el caso de los varones van a hablar por una mujer de tez apiñonada y también por una mujer de tez clara, justo a la puerta de tu casa. Habrá grandes negociaciones y habrá finanzas, pero también habla sobre un tipo de gasto o imprevisto. Tú visualizas un tipo de viaje en los próximos días, podría relacionarse con cuestiones de trabajo. Tú vas a estar hablando de prosperidad, de justicia, de mucho crecimiento. En el trabajo hablarás por un tipo de reconocimiento, quizá un estímulo, vas a recibir algo importante. Hablas sobre un tipo de boda, un tipo de festejo y hablarás también por el éxito de una persona que tú aprecias, es una persona de tez apiñonada y hablarás por la familia, por el triunfo y por la felicidad. Tú hablas por un cambio, tú has pasado situaciones un tanto complejas, un tanto difíciles, pero esa situación la estás comenzando a hacer un lado. Te sugiero, te recomiendo que busques esa parte interior, esa parte espiritual para poder salir. Hablas por celos, insisto, pero también hablarás por un cambio. Esas dos personas se alinean contigo, esas dos personas podrían ser importantes. La decisión solamente es tuya. Las personas que no tienen un trabajo pudieran en los próximos días recibir un tipo de invitación en tierras lejanas para desempeñarse en algo que tiene que ver con oficina, que tiene que ver con muchas personas, hay mucho movimiento en ese lugar, podrías considerarlo. Muchísimas gracias.